I could still climb inside your bed, and I could be victorious, still the only man to pass through the glorious arch of your head. Oh. Volvemos a Par en el Mundo y ya nos metimos un poco ahí en Noruega, porque Federico Musto y Valeria Bonomi trajeron la música de Madrugada y el tema Majesty. ¿Por qué? Porque hoy ellos nos acompañan hablando, sí, como desde el día 1, sobre ultraderechas, pero hoy puntualmente se van a enfocar en las derechas de los países nórdicos, donde, siguiendo la tendencia mundial, han tenido un ascenso importante en los últimos años. Vale, Fede, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Musiquita, climática, todo. Nos pusimos a tono, así, de noches largas. Y un poquito más de oscuridad nos faltaba, pero ya llegaremos. Ya se está nublando. Estamos llegando al clima escandinavo. Sí. Ahí va. Esa columna va con dedicatoria para la tía Temis. Para mi tía ¿verdad? Temis, que mandamos un saludo. En Suecia hace muchos años. Ahí va. Sí. Y debería estarnos escuchando. Debería estar escuchándonos. Y es parte de esta ultraderecha sueca. No le veo el perfil militante de derecha sueca, pero quizás ¿quién sabe? Sí, quizás ahora está subida a la moda. Capaz está infiltrada en nuestras data. Eso era. Había. Pasó información a ustedes. Y como se hace de estilo en los artículos que se publican en las revistas científicas, los errores que tengamos corren por cuenta nuestra, no le vamos a atribuir a la tía. A las fuentes consultadas. Muy bien. Un gran saludo. Bueno, arranquen. ¿Por dónde queremos? A Fede le gusta el recorrido histórico, el contexto. Y en estos pueblos podemos tener un arranque. Bueno, a los vikingos nos vamos. Claro, pero no. Vamos a hacerlo un poco más cercano. En realidad habíamos traído como un primer epígrafe, como un inicio un poco poético para darle contexto a este tema que bueno, Omar García Olascoaga, en un artículo que publicó sobre estos temas, puso lo siguiente y nos pareció lindo para empezar, por lo menos un poco diferente. Ya empezamos con música y ahora con un poco de poesía académica, que dice que el extremismo político hoy en día es una realidad incuestionable en los países nórdicos. Durante varias décadas, las capas de hielo contuvieron el crecimiento de las raíces del nacionalismo étnico en Escandinavia. Empero, la primavera populista y xenófoba se ha extendido a las tierras boreales y en cuyos paisajes, una vez más, brotan las anémonas azules, particularmente en el último bastión socialdemócrata, Suecia. Es interesante que utilice la flor anémona, que es la flor nacional de Suecia, y además es la imagen con la que se representa uno de los partidos de ultraderecha en Suecia. Y ahora tenemos una nueva columna, Las derechas y las flores, y nos vamos por ahí. Opa, con eso, ojo. Se viene la primavera. Yo me robo un concepto, así como vos homenajeaste a un autor, no le robaste. Yo me robo el concepto, sí me robó de Federico Musto, el concepto de poesía académica. Me lo voy a robar, me gusta. Me gusta poesía académica. Hay que narrar un poco más y ser menos cuadrado. Capaz ayuda para la divulgación. Divino. Igual, eso puede ser. Vamos con el recorrido histórico entonces. Ahí va. Bien, hoy vamos a empezar un poco más cercano, vamos a hablar solo del siglo XX, sobre todo porque hablar de Escandinavia y hablar de los países nórdicos, estamos por lo menos involucrando a 4 países, exacto. Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Vamos a hacer algunos detalles sobre ello. Hubo partidos que generaron simpatía con el régimen nacionalsocialista. O sea, hay, se quiere, un pasado y algo por recordar, una memoria de esos movimientos en ese momento histórico, pero en realidad no tuvieron mucho éxito electoral. Por ahí tuvo algún comportamiento en Finlandia, pero obviamente eso más por el vínculo problemático que ha tenido con la Unión Soviética. Y Escandinavia aprovechó la etapa de oro capitalista, que es post Segunda Guerra Mundial, para extender el estado de bienestar. Durante muchos años el estado de bienestar ha sido importante, presente y era algo valorado por la sociedad.
producto de una estricta recaudación fiscal. En su momento en Noruega encontraron petróleo. Y este periodo de bonanza se va a ver interrumpido por la crisis del petróleo en la década del 70, lo que afectó también en América Latina, que además de la crisis del petróleo fue la crisis de la deuda, que generaron narrativas políticas neoliberales a favor de recortar el Estado. Los gobiernos más importantes en este sentido es Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Reagan en Estados Unidos, pero el cambio que podemos ver que se genera en Escandinavia es lo que se llama un chauvinismo del bienestar. O sea, en la década del 80 y también en la década del 90 lo que se empezó a manifestar es que, estamos de acuerdo con que se recaude impuestos para generar un estado de bienestar amplio, que genere una protección de carácter universalista, pero de acá viene la nomenclatura de chauvinismo, pero solo para los nacidos y los ciudadanos de los países. Se empezaba a gestar una diferenciación entre los ciudadanos y los nativos de estos países y los extranjeros, que vamos a ver que han tenido los países nórdicos varias olas de migrantes. Ya en los 80, lo vamos a ver enseguida, empiezan a tener una fuerte presencia de inmigrantes. Y esto se genera una nueva catalización de estos movimientos en el siglo XXI, bajo liderazgos más jóvenes y profesionales. Van a moderar la estética radical, y se van a presentar como los verdaderos protectores del modelo de bienestar original. En ese sentido, vamos a ver una tensión entre las otras narrativas de ultraderecha que son más reticentes al vínculo del Estado con la ciudadanía. Eso es lo interesante para ver las trayectorias políticas y sociales dentro de los países. Y vamos a ver también, ahora va a hablar un poco del mapeo de las derechas en estos países, cómo de manera diferente han tenido vínculos con los gobiernos. En algunos países, estos movimientos de ultraderecha, que en un rato los vamos a repasar, van a estar en la oposición y van a ayudar a generar, a tensionar las medidas, y los socialdemócratas van a incorporar sus narrativas a sus políticas, y en otros países van a estar directamente en el gobierno y ocupando ministerios. Así que esa perspectiva un poco amplia a nivel histórico, que termina hoy en la situación de estos movimientos de ultraderecha en la actualidad en Escandinavia. De nuevo, hablando de un conjunto de países y con las generalidades y las generalizaciones que vamos a tener que hacer por obviamente una cuestión de tiempo. Claro, bien. Y bueno, voy con el mapeo. Voy a correr un poco porque hay mucha información, son muchos partidos, muchos países, pero pantallazo general. Arrancó por Suecia. Tenemos una derecha tradicional o mainstream, que está conformada por, en este momento, 3 partidos: el partido moderado, moderaterna, los democristianos y los liberales. Eso por un lado. Que son en este momento gobierno el primero, pero igual forman una coalición, y socios principales. Y por otra parte, los demócratas de Suecia, que son el partido de derecha radical o populista o ultraderecha, que vienen creciendo mucho en las encuestas, después de como altos y bajos, pero en este momento, después si llegamos, vamos a hablar un poquito de encuestas, están en torno al 19-20% de las mediciones. Hay elecciones en breve, así que las encuestas son bastante recientes. Son la segunda fuerza con más apoyo en el país. O sea, en 2010 prácticamente no se hablaba de extremas derechas o de movimientos radicales en Suecia. Y ahora son la segunda fuerza, con lo cual hubo un cambio muy acelerado y un crecimiento muy acelerado, sobre todo de este partido. 15 años nada más. Exacto. Sí. Solo para tener en cuenta, antes de meternos en Noruega, digamos, estamos hablando de las derechas, ¿no? Del mapeo de derecha en Suecia. Entre todas esas derechas, más o menos, ¿cuánto ocupan del espectro?
Porque vos recién decías 20% más o menos. 20% demócratas. Digo, estamos hablando de que son solo ellos y el resto son 2%. No, está bien. O es más un 50-50 con otras fuerzas y demás. Las últimas... Perdón, las últimas encuestas que tengo acá, que son de principio de este año, porque como dijo Vale, en septiembre, ahora el 13 de septiembre, son las elecciones. Los socialdemócratas, que es la centroizquierda, tienen 32,8%. Los demócratas suecos, la ultraderecha, el 19%. Los moderados, la centroderecha, 17,8%. Ok. Y los de centro, que... un 6,4%. O sea, en el torno de casi 35-40% este grupo. Por eso, cercano, casi empatando a las socialdemócratas, que son la fuerza prioritaria, digamos, individualmente. Correcto. Eso. Bien, salto a Noruega. Misma división, vamos a hacer derechas tradicionales o liberal conservador y derecha radical populista. Vale. Dentro de las derechas tradicionales, también 3 partidos. El Partido Conservador, no lo voy a pronunciar, no sé cómo se lee esto. El Partido Liberal y el Partido también Democristiano. Y dentro del espectro de en la derecha radical, ultraderecha, el Partido del Progreso. Que es una formación histórica que en este caso se separa un poco a algo que adelantó Fede, a esta cuestión de la protección y el estado de bienestar, que las derechas escandinavas protegen. Sostienen. Estos son más liberales, pero sí les interesa el control estricto de fronteras. En eso sí piden un Estado fuerte. Ok. Estado, la cuestión migratoria, por supuesto. La cuestión migratoria los impacta atraviesa a todas las ultraderechas de estos 4 países. Estamos con Valeria Bonomi y Federico Musto en la columna sobre ultraderechas de ellos, y que hoy nos traen países escandinavos. Ya paseamos por Suecia, por Noruega y ahora Finlandia. Vale. Vamos a Finlandia, seguimos con el mapeo. En Finlandia, al igual que en los otros casos, dividimos derechas tradicionales o conservadores liberales clásicos y derecha radical populista. En el primer escenario, la derecha tradicional, tenemos a la Coalición Nacional, que hoy lidera el gobierno desde 2023, a los democristianos y al Partido Popular Sueco, que este es un partido de centro-derecha que defiende los derechos o los intereses de la minoría de habla sueca que vive en Finlandia. Y después, en el área de las derechas radicales, está el Partido Finlandés, que en este caso es una formación radical, nacionalista y euroescéptica. Y a diferencia de la sueca, está integrada por el Ejecutivo, directamente en el Ejecutivo como forma de la coalición. En Dinamarca, lo mismo, dentro de las derechas tradicionales, el Partido Liberal, la Alianza Liberal y el Partido Popular Conservador. Y acá en la derecha radical o derecha ultra tenemos 2 partidos, los demócratas de Dinamarca y el Partido Popular danés. Es el único que tiene 2 expresiones partidarias de extrema derecha. Y en ese sentido, como dijimos, vamos a traer algunas, puntualizando estos partidos de ultraderecha, cómo se están comportando a nivel de encuestas, pero también a nivel electoral. Por ejemplo, lo que decía Vale de los demócratas suecos, que tienen ese crecimiento en el 2014, coincidiendo con el auge de los flujos migratorios y la crisis de refugiados de Europa, y hoy llegan a tener un pico importante, llegaron a tener un 25%, ahora se estabilizaron en el torno de los 20%, y en el 2022 es interesante plantear que al consolidarse como la segunda fuerza, pasaron a ser un socio externo, pero clave para el gobierno de coalición a través de los acuerdos de Tido, que esto era lo que les mencionaba, de correr la política socialdemócrata y ser un poco más rigurosos en lo que es la política migratoria. Entonces hay una posibilidad de corrimiento sin ser gobierno. Ahí se quiere una especie de batalla cultural que los demócratas suecos han ayudado a que ingresen estas ideas a los gobiernos socialdemócratas, que no son parte del gobierno, pero sí ayudan a que ingrese este tipo de temas. Además, el vincular la crisis de inseguridad y la violencia de bandas que en la periferia que se están empezando a ver de manera creciente en Suecia, gracias a esta narrativa los hace vincular
a los procesos migratorios. Después también es interesante para retomar Finlandia, dado que estos sí ingresan al gobierno en el 2015, el partido finlandés, que es un sucesor del Partido Rural, y empieza a tener da su salto como fuerza nacional en 2011, con una retórica euroescéptica. Ingresan al gobierno en el 2015, esto genera una fractura interna. Vale, ahí nos comentó que hay dos partidos que responden en Finlandia, que responden a esta ideología. Y uno de los problemas que se generaron, ya sea en la gestión, pero también en la postura que se tomó frente a la invasión rusa en Ucrania, claro, dado que abandonaron ese euroescepticismo y empezaron a apoyar directamente a la OTAN, obviamente también por la amenaza. Recordemos que Finlandia hoy mantiene las fronteras cerradas, todas las fronteras cerradas, que son muchos kilómetros de frontera con Rusia. Les impactó directamente por una cuestión de seguridad nacional. Pero bueno, lo que decíamos, más allá, ponemos estos dos ejemplos como para no profundizar demasiado y poder hablar un poco más sobre el sistema de bienestar socialdemócrata. El vínculo que tienen es distinto dependiendo la política y el sistema político de los países escandinavos. Algunos tuvieron acceso al gobierno, como Finlandia. Otros han dado esta batalla cultural y han permitido que sus demandas y sus posturas políticas y sociales ingresaran también a la política y a las medidas de gobierno, como es el caso de Suecia. Y en este sentido, y un poco me subo a lo que venía diciendo Fede, como la tensión de los partidos de ultraderecha en general, ¿no? Con el vínculo con el Estado y en particular en el caso escandinavo, ¿no? Con el desarrollo que tenían del sistema, que tienen en realidad, del sistema de bienestar, que esto parecería un contrasentido, un crecimiento de las ultraderechas en estos países justamente con un sistema de protección tan amplio, y en realidad lo interesante de cómo se mueven es que toman algunos elementos del sistema de bienestar, que no sé si querés hablar un poco de las definiciones de Gösta Spinandersen o lo tomo. Famoso en la ciencia política. Claro. Los estudiosos. Ahí me sale el politólogo. Sí, lo leí. Le dedicamos la columna a mi tía y a Gösta Spinandersen. Perfecto. Que es cantante, perdón. Podríamos hacer... sí, tiene una banda. De hecho, en las clases de Derecho, cuando presento a Gösta Spinandersen, pongo... Canta bastante mal, pero tiene en su página web, además habla español y porque trabaja en la Pompeu Fabra de Barcelona, tiene colgadas sus bandas, así que... ¿Qué personaje? Gösta Spinandersen. Bueno, ¿qué dice este buen hombre del Estado, buen hombre y mal cantante aparentemente, del Estado de Bienestar? Es básicamente lo define por la alta desmercantilización, el universalismo, o sea, a diferencia como vemos acá cuando se habla de transferencias o prestaciones para los pobres o trabajadores no formales, en los países escandinavos estas prestaciones alcanzan a toda la población, porque la idea es justamente igualar y generar una amplia base de apoyo político interclasista. Hay una estratificación social igualitaria y el estatismo se da vía social y vía empleo. En resumen, ¿qué pasa? Las ultraderechas, obviamente, desarmar algo que está tan constituido y tan solidificado como estructura del Estado, que es las prestaciones y la protección social, es medio inviable o pareciera un contrasentido. Ellos lo que hacen en realidad es apropiárselo. Y lo que decía hoy Fede, bueno, está bien que hayan impuestos altos y que alcancen a toda la población, pero toda la población propia y excluir a todo lo que es población migrante. Entonces ahí es como entra en tensión y un poco juegan también con eso, porque en realidad el nativismo que veíamos ya en otros casos se exacerba desde acá, porque todo lo que es migración ellos lo llevan al área de conflicto y a simbolizar como problema. Entonces ahí empieza como a esta excepcionalidad del modelo escandinavo
también hay una beta de entrada para las ultraderechas. Impecable. Gracias. Me alegro. Concluyente. Nada para agregar. Bueno, después, dentro de este... sobrevuela por esta columna el por qué es relevante traer estas experiencias de que ya venimos recorriendo en otros países, en Europa continental, por qué es particularmente importante en los países escandinavos, en los países nórdicos, es por esta cuestión que se proyectaba como casi que un mundo ideal de acuerdo interclase, acuerdo de un Estado presente, de una alta calidad de vida, donde rankean estos países en todos los rankings de democracia, de calidad de vida, índice de desarrollo humano, siempre están arriba. Países tolerantes, países que tienen todo esto positivo. Bueno, ¿por qué empiezan a crecer estos movimientos? El vínculo con el Estado es importante, y después, en esto de la tolerancia, el vínculo con la libertad de expresión y cómo se tensiona esta cultura tolerante, esta posibilidad de hacer y de decir, con también el riesgo que circulen narrativas racistas, todo este conjunto de baterías que tienen estas ultraderechas. Y en ese sentido hay un ejemplo que es bastante paradigmático que sucedió en Suecia entre 2022 y 2023, que fueron las quemas del Corán, que se hicieron públicamente, llamados a la población, impulsados por un sujeto sueco-danés, que es un líder de extrema derecha, Rasmus Paludan, pero después se extendieron a otros sectores de la población, de quemar en espacios públicos ejemplares del Corán. Lo que lleva también a pensar es que esta cuestión de tan amplia tolerancia y apertura y de sociedad multicultural quizás en algún momento también se puede llegar a caer o entra en contradicción, ¿no? Hay videos y un par de notas interesantes en YouTube donde se puede ver estos casos de llamados a quemas del Corán, y lo gracioso, por decir de alguna manera, es que en realidad la propia legislación del país no permitía prohibirlas. Entonces la policía tenía que tolerar o tuvo cierta tolerancia a estas acciones que pueden ser tomadas, ¿no?, como discursos o como hechos provocativos o de odio. Y hay ahí también una tensión entre los permisos o la libertad de expresión per se y la legalidad de algunos actos. Con lo cual es interesante pensarlo de ahí. Perdón, que esto muestra uno de los dilemas que se genera frente a estos movimientos. Claro. Es hasta cuánto se puede limitar o no discursos de odio. Es como... claro, o sea, lo limitás o no lo limitás, y si lo limitás igual genera un crecimiento también subterráneo y demás. Exacto. Y por la cuestión esta de la libertad de expresión, hasta dónde estás violentando un derecho de la persona a poder ser racista, básicamente, o ser intolerante con otras religiones. O nazi. Abiertamente. En otros lugares. Así es. Finalmente, como para capaz que ir cerrando, vine con un artículo y una recomendación. Dale. Benjamín Moffitt, que es un especialista en populismo, en realidad. Tiene un libro sobre populismo que, si quieren saber de populismo sin leer a Laclau, es por ahí. Porque es más fácil, decís, es más corto. Es accesible y cortito. Bien. Pero yo tengo que bancar a Laclau en esta. Para entender el populismo hay que leer a Laclau, pero se puede leer a Moffitt como atajo. Bueno. Después hay que leer a Laclau. Pero bueno, para entrar en tema, este buen muchacho, Benjamín Moffitt, habla de el liberalismo iliberal. Y toma como ejemplo los casos de las extremas derechas escandinavas, justamente porque en realidad promueven un montón de cuestiones más allá del estado de bienestar, como la diversidad sexual o las cuestiones de género, y las cuestiones vinculadas a la agenda LGBT, como forma de, por un lado, defender de alguna manera sus democracias, pero de atacar al enemigo musulmán. Entonces hay también una tensión entre la tolerancia hacia ciertas cuestiones que en general las extremas derechas critican, pero en este caso como
una especie de bypaseo para ir a un enemigo mayor, por llamarlo de alguna manera, que es el islamismo. Claro. Ella hace una lectura súper interesante sobre eso, cómo usan, ¿no? Hay un trade-off entre aceptar ciertas libertades y no otras. Y por eso habla de liberalismo y liberal. Y yo quiero, finalmente... tres finalmente. Es como el final de verdad, pero final para punto. Terminar, destacar dos movimientos que son más de ultraderecha que los que vinimos hablando, que están institucionalizados, y esto ya lo hemos visto en otras columnas. La diferencia entre los que están dentro de las instituciones y juegan ciertos tipos de reglas, más allá de que en última instancia atenten contra la democracia y tengan estos tipos de discursos, hay otros que están más radicalizados, que no integran estas instituciones y que, tienen otra cuestión más de militancia territorial y más violento. Uno es el movimiento de resistencia nórdico, que es un movimiento que ya tiene casi 30 años, que tiene una visión, promueve una creación de una república nacional socialista pan-nórdica mediante la revolución, o sea, la unión de los países nórdicos, que en Finlandia fue declarado ilegal. En Estados Unidos la declaró grupo terrorista global. Después podemos ver lo problemático. En este caso puede ser que tengan que tengan algo de atino esta declaración. Y después hay otro que se llama, que me gusta por el nombre, que son los soldados de Odín, que también son de Finlandia y son un grupo de hombres vestidos con chaquetas negras, adornadas con el logotipo de un casco vikingo, que hacen patrullas ciudadanas, y es algo que vamos a ver que existen estos grupos en todos los países, estos grupos más radicalizados que tienen este vínculo con lo territorial, como en España están los movimientos de ocupas, antiocupas, que van y desalojan a las personas que están ocupando, que eso creo que en la columna con España lo vimos. Entonces, también para dejar planteado los movimientos que están institucionalizados y los que tienen esta pata territorial. Muy bien. Clarísimo, queridos. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos días.